Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora que ofrece la URV Empren a través de este ciclo de píldoras formativas gratuitas que tienen el objetivo de empoderar, de acompañar y de poder ofrecer conocimiento y sobre todo herramientas prácticas para poder hacer una gestión activa y empoderada del momento que estamos viviendo. Así que les doy la bienvenida a todos y todas. Espero que sea de mucha utilidad esta horita que pasaremos juntos. Bienvenidos y bienvenidas a las que ya estáis conectadas y esperamos un par de minutitos antes de comenzar para dar este tiempo inicial y que las personas se vayan sumando. Si les parece, bueno, pues mientras tanto me presento y les cuento un poquito cuál va a ser la estructura de la charla, de la píldora que haremos esta tarde, ¿de acuerdo? Mi nombre es Ana Laura Rizzo, soy formadora, también diseño y facilito espacios de acompañamiento en procesos sobre todo de empoderamiento relacionados con el emprendimiento y también relacionados con la inserción laboral, ¿no? Dos ámbitos, dos áreas que justamente en este momento lo tenemos mucho movimiento y mucho por hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la charla de hoy lo que haremos es hablar nada más ni nada menos que de la incertidumbre y sobre todo la abordaremos desde el punto de vista práctico. No solo comprender qué es la incertidumbre, no solo comprender cómo nosotros la vivimos y de alguna manera qué percepción tenemos de ella y cómo en el día a día, tanto en la parte personal como en la parte profesional, nos incide en la toma de decisiones, en nuestras circunstancias, como digo, personales o profesionales, sino que también veremos algunas herramientas y claves prácticas porque la idea justamente es que este espacio sea de utilidad para todos vosotros y vosotras. Entonces, si les parece bien, como ya vamos siendo unos cuantos, les cuento un poquito el formato que haremos. Estaremos un máximo de 1 hora conectados, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en el inicio haré una exposición, compartiré con vosotros pues todo este detalle que les acabo de comentar en relación a la incertidumbre y a las claves prácticas para poder gestionarla de una manera proactiva, ¿de acuerdo? Pero los invito y las invito a que desde ya podáis compartir reflexiones, compartir experiencias. Digamos que el 2020 nos ofrece un sinfín de vivencias que hemos tenido en relación o que estamos teniendo y que seguramente tendremos en relación a nosotros como personas, como empresas, de RV Empren, que está allí recogiendo todas vuestros aportes, vuestras preguntas y que me las trasladarán pasada esta parte inicial de la charla, ¿de acuerdo? Así que a partir de aquí, si les parece, comenzamos. Y bueno, el primer concepto, si tenemos una charla en relación a la incertidumbre, lo primero que me gustaría es que compartamos la visión que existe a nivel social, cuál es la visión que tenemos todos y todas en relación a la incertidumbre, ¿no? De alguna manera la vivimos o es el concepto que desde pequeños nos han enseñado y hemos adquirido a través de nuestras relaciones más personales cuando éramos pequeños y conforme vamos creciendo este entorno, digamos, se va ampliando y de la misma manera también se va ampliando este concepto que tenemos de incertidumbre y sobre todo nos referimos a la imposibilidad que tenemos de anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, vivimos la incertidumbre, la vivimos con angustia, ahora hablaremos de esto, pero la vivimos como esta imposibilidad que tenemos de saber qué es lo que va a pasar.
La incertidumbre siempre estuvo presente, ahora veremos la clave de este 2020 que nos ha traído, digamos, un titular diario en relación a esta incertidumbre, pero la incertidumbre es parte de la vida. Actualmente, claro, esta incertidumbre se ha multiplicado por 1000 y llega a extremos de que no sabemos qué medida, por ejemplo, va a tomar el gobierno mañana, no sabemos cuál va a ser la situación de la pandemia en el entorno más cercano en el que vivimos, no sabemos si tenemos un negocio, no sabemos si mañana lo vamos a poder abrir, y si no, miremos la situación ahora de la restauración, que durante 2 semanas tienen que estar cerrados. No sabemos si tenemos hijos, si mañana va a haber clase o no, porque más allá de que las escuelas sigan abiertas, no sabemos si la clase de nuestro hijo o de nuestra hija va a estar confinado, ¿no? Entonces, al final, esta incertidumbre que siempre formó parte de nuestra vida, actualmente la tenemos muy presente y de una manera, digamos, que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Pero la teoría es una teoría de mecánica cuántica, ¿vale? Que se llama el principio de incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo partimos de un concepto social, el que tenemos de la incertidumbre, y vamos a ver qué dice este principio realmente que nos habla desde la física. Y leo textualmente. No soy experta en mecánica cuántica, no se los puedo decir sin leer. Dice, cuanta mayor certeza se busca en conocer la posición de una partícula, estamos hablando de partículas subatómicas, cuanto mayor certeza se busca en conocer la posición de una partícula, menos se conoce su posición, su masa y su velocidad. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, y este es el concepto que quiero recalcar, lo que nos dice el principio es que el simple hecho de que nosotros observemos a una partícula altera su estado, ¿vale? Este se llama el efecto observador. Quiere decir que yo puedo querer saber lo que va a ocurrir mañana, pero el solo hecho de yo estar presente en una situación hace que esta situación se altere, ¿de acuerdo? Por lo cual, en realidad, esto nos empodera. ¿Por qué? Porque el principio de incertidumbre del cual surge este concepto que tenemos social a nivel de incertidumbre, en realidad deja fuera, de alguna manera, el factor clave que somos nosotros. Nosotros y nosotras somos partícipes de este proceso de incertidumbre. ¿Cómo? Es que nuestra propia observación, el estar presentes o el ser parte de cualquier situación, hace que esa situación sea diferente. Simplemente es la percepción humana, y si no, pensemos en ejemplos de nuestro día a día. Una misma situación genera una lectura de esa situación de una persona de una manera y de otra persona de la contraria. Nos habrá pasado, ¿no? En nuestro día a día, que una misma situación es vista por diferentes personas. Si no, vamos a poner el ejemplo de la pandemia. La propia pandemia, el COVID, está generando posiciones de alguna manera como muy encontradas, ¿no? Y al final, bueno, pues aquí viene una bolsa de alguna manera de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestra manera de ver el mundo, que hace que un mismo hecho, unos lo veamos de una manera y otras lo veamos de otra. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos hablando de la incertidumbre, no dejándonos fuera de esta ecuación, sino por el contrario, incluyéndonos y de alguna manera siendo una pieza clave para poder gestionarla. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, si nuestra percepción, nuestra manera de ver lo que está ocurriendo genera realidad, de alguna manera tenemos que redefinir esta incertidumbre, y en realidad la incertidumbre pasa a ser, digamos,
¿De acuerdo? Lo que ha hecho el COVID y sobre todo trasladémonos mentalmente a lo que vivimos en la segunda quincena de marzo, el mes de abril, cuando estábamos confinados, cuando de un día para otro la realidad, las circunstancias, el día a día cambió completamente, saltó por los aires, ¿de acuerdo? Lo que nos pasó es que de alguna manera fue como un espejo delante que nos enseña de alguna manera, nos mostró todo aquello que teníamos pendiente de resolver, todo aquello que queríamos hacer y que hasta el momento no habíamos podido hacerlo, todos aquellos objetivos que teníamos y que de repente quedan pausados. Imagínense esto, saber que lo estamos viviendo a nivel global, que lo estás viviendo tú, lo está viviendo tu familia, tus vecinos, tu empresa, tu gobierno y tu país, ¿no? Y a partir de ahí sabemos que es una situación mundial, ¿no? El mundo se pausó. Y esta pausa, que algunos dicen que era necesaria, yo estoy bastante de acuerdo con esta teoría, necesitábamos parar para saber dónde estábamos y a partir de aquí poder redefinir hacia dónde seguíamos. Es verdad que de alguna manera en este momento nos encontramos con dos perfiles de personas. Por un lado tenemos las personas que siguen en pausa, esperando a que todo vuelva a como era antes, y tenemos un grupo de personas que de alguna manera comienzan a observar lo que está ocurriendo, a ver el nuevo entorno, a darse cuenta de que esto es verdad y ojalá que la pandemia se vaya, que mejore la situación, sobre todo en lo que nos referimos específicamente a la salud, al empleo. Evidentemente hay muchas familias, muchas personas pasándolo muy mal y eso no lo podemos negar. Pero de alguna manera nos estamos dividiendo como en dos grandes grupos, los que esperamos que todo vuelva a como estaba todo antes, digamos, esperando a que todo vuelva como antes, y lo habréis escuchado en la calle muchas veces o les habrá pasado a vosotras mismas. Y por otro lado tenemos las personas que comienzan a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo hacemos? Si somos emprendedores o emprendedoras, seguro está activos en este sentido y empezar de alguna manera a tomar pequeñas decisiones que nos vayan acercando a ese sitio que comenzamos en nuestra mente a dibujar. Todo lo que veremos a partir de ahora, lo digo para no especificarlo en cada uno de los apartados, lo hablaremos, lo podemos mirar, cada uno de vosotros y vosotras lo podéis mirar desde el punto de vista personal, ¿vale? De vuestra vida y vuestras circunstancias personales, o lo podemos mirar desde el punto de vista profesional, empresarial, de emprendedores o emprendedoras, ¿de acuerdo? Porque al final el mecanismo es el mismo y las herramientas son aplicables a ambos ámbitos. O sea, evidentemente somos una misma persona con un aspecto personal, con una parte personal, una parte profesional, y todas las herramientas prácticas que estaremos viendo, las claves prácticas que estaremos viendo, las podemos utilizar en los dos ámbitos, ¿de acuerdo? Así que cada uno pues lo lleva, dependiendo de las circunstancias que esté viviendo, al lugar que mejor crea que le es de utilidad en este momento, que es el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, venimos de un mundo, y voy a poner comillas, porque no para todos, pero en general venimos de un mundo en donde más o menos todo era previsible, más o menos muchas personas vivían en cierta comodidad o tranquilidad, ¿vale? Un mundo que era medianamente previsible, o al menos así era la percepción que teníamos. Y de repente llega el COVID y pasamos a un mundo en que no sabemos qué va a ocurrir mañana, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto ha generado, no sé si vosotras habéis pasado por esta experiencia, pero ha generado muchísima ansiedad, evidentemente muchísimo miedo, sobre todo en los primeros meses. Ahora comenzamos a gestionar esta parte un poquito mejor, pero de alguna manera de un día para otro nos vemos inmersos en un mundo completamente diferente. ¿Qué pasa? En realidad, como recuerdan, y hablamos al inicio, el principio de incertidumbre nos dice que nosotros somos creadores también por nuestra propia presencia de las circunstancias que vivimos. Hablamos de un mundo
mundo pre-COVID y hablamos de un mundo post-COVID. Pero en realidad la invitación a la reflexión en este sentido es que lo que el COVID, como decía, reinvención profesional y desarrollo personal para ver cómo voy adaptándome y cómo puedo seguir ofreciendo valor, cómo puedo seguir siendo útil y aportar a la sociedad desde una estructura que es diferente, porque el trabajo que tenía hasta ahora pues ya dejó de tener sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece muy importante comprender que antes del COVID el mundo era igual de incierto que lo es ahora. Lo que ha cambiado es nuestra percepción. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad ha sido tan abrupta, ¿vale? Que de alguna manera nos ha puesto frente a las narices que este cambio se estaba dando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me gustaría explicar el concepto de paradigma. Porque cuando hablamos de este viejo mundo, o este mundo que teníamos hasta hace poco tiempo, hasta hace unos meses, previsible, seguro, donde nos sentíamos confiados, a gusto, ¿vale? En algunos casos, está clarísimo, ¿vale? Y pasamos a un mundo de completa incertidumbre, generalmente oirán por ahí muchas veces que hablamos de que estamos cambiando de paradigma o cambiando de paradigmas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar bajar estos conceptos y entender realmente de qué van y de alguna manera poder bajarlos a nuestro día a día, que es lo que nos interesa en estas cápsulas formativas. Cuando hablamos de cambio de paradigma, un paradigma en realidad es un conjunto de creencias. Y ahora veremos qué es esto de las creencias. Un paradigma es un conjunto de creencias que tenemos en relación a un tema en concreto. Por ejemplo, podéis oír por ahí que estamos cambiando el paradigma educativo, que tiene que ver con todas las creencias relacionadas con el mundo educativo. O estamos cambiando el paradigma político, que tiene que ver con todas las creencias en este sentido. O el paradigma empresarial, o el paradigma laboral, que viene resonando mucho porque justamente esto, ¿no? Las condiciones y las circunstancias van cambiando, han ido afectando a las personas antes del COVID y esto ha hecho que las personas tengan que iniciar este proceso de cambiar de alguna manera pues la base sobre la que hasta ahora sustentaban su vida profesional. Entonces, si hablamos en genérico, estamos cambiando de una era a otra era, ¿de acuerdo? Pero claro, vamos a entender realmente, entonces, si un paradigma es un conjunto de creencias, el paradigma, la relación que tenemos las personas y las empresas con el dinero suele estar bastante cargado de creencias que no juegan a nuestro favor, ¿vale? Desde pequeños podemos escuchar quien tiene mucho dinero es porque algo mal está haciendo o porque se está aprovechando de otra persona o hay que trabajar 45 años, 15 horas al día para que medianamente te pueda ir bien, ¿no? Pues este tipo de conceptos que cada uno recordará, que hay familias que no, pero es una creencia bastante extendida a nivel social, por lo menos aquí en España, ¿de acuerdo? Entonces, una creencia es algo que, digamos, a nivel inconsciente lo tenemos tan integrado en nuestra personalidad que no somos capaces de ver que nos influye negativamente. Porque hay creencias que evidentemente nos juegan a favor y es genial tenerlas en nuestra vida. Pero hay otras que nos limitan. Entonces, estas llamadas creencias limitantes son las que tenemos que atender para poder realmente continuar nuestro desarrollo en cualquier ámbito, como hemos dicho, tanto personal
como profesional, ¿de acuerdo? Siempre hay un ejercicio que solemos hacer en los procesos formativos que les pedimos a las personas que dibujen, y si queréis los invito a que lo hagáis con vuestro entorno, que dibujen en 5 segundos, la rapidez hace que salga, digamos, la parte inconsciente, que en 5 segundos las personas que tengáis alrededor dibujen una casa. Y al dar solamente 5 segundos de tiempo, lo que ocurre es que generalmente el modelo de casa que la gran mayoría de personas suelen dibujar es la típica casa con techo a 2 aguas que hemos visto en los cuentos infantiles, en las películas, que hemos dibujado en el cole, ¿vale? Y no se nos ocurre, cuando nos dan solamente 5 segundos de tiempo, dibujar otro concepto de casa. Este es otro ejemplo para entender lo que es una creencia. La tenemos insertada de alguna manera dentro de nuestra personalidad. Y si esta creencia no está alineada con nuestros objetivos, no está alineada con nuestros valores, no está alineada con este proceso que tenemos de desarrollo personal o profesional y profesional, no nos damos cuenta y nos podemos pasar la vida entera viviendo bajo estas creencias. Imagínense si estamos hablando. No sé cómo enfrentarme a esta realidad que ya tenemos aquí y que previsiblemente va a continuar, ni siquiera sabemos cómo, ¿no? Entonces, en este sentido, decirles que una creencia, el primer paso para cambiar una creencia es ser conscientes de ella. Si nosotros somos conscientes de una creencia y dejamos que siga actuando de forma reactiva, que ojo, aunque seamos conscientes durante un tiempo, vamos a ver cómo viene, a nivel mental la vamos a tener ahí, pero ya no va a actuar de forma automática y no va a generar una reacción en nosotros, sino que nos vamos a dar cuenta que, o sea, por ejemplo, en relación al ámbito profesional, al ámbito laboral, vamos a hablar de una creencia que ahora ya está dejando de tener o ya ha dejado de tener vigencia, pero con la que se criaron, por ejemplo, la generación, yo tengo 45 años, pues la generación de mis padres se criaron con la creencia y con la realidad absolutamente adaptada a esta creencia de que el trabajo era para toda la vida o como mucho tenías 2, 3 empleos durante tu vida, con un contrato indefinido, que tenía un valor asociado absoluto, ¿no? Todos conocemos lo que valía un contrato indefinido antes. Ahora, no solo que el contrato indefinido prácticamente no existe, sino que además el valor que a nivel social, de organizaciones, de la administración tiene, ya no es el mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las personas ya en sus propias microdecisiones que van tomando en relación a su vida laboral, ya esta creencia al menos no incide cada día en las decisiones que va tomando, ¿de acuerdo? Entonces, ser conscientes de cuando una creencia nos está limitando nos ayuda a poder darnos cuenta cuando ésta nos está frenando y a partir de aquí poder comenzar a cambiarla por otras que sí puedan jugar a nuestro favor. En el momento actual, en el momento en el que estamos, tenemos que sí o sí, de alguna manera, intentar comenzar a abrir de todas las circunstancias que estamos viviendo actualmente, pues no hay tiempo para quedarnos reflexionando, quedarnos parados. Es verdad que a mucha gente le ha pasado y que es muy, muy importante darnos también este tiempo de pausa, este tiempo que de alguna manera nos permite comprender cómo nos sentimos y a partir de aquí
poder analizarnos y a partir de aquí poder comenzar a cuestionarnos lo que estamos sintiendo y cómo estamos actuando para poder buscar otras alternativas, ¿de acuerdo? Así que sí que es verdad que tenemos que atender a estas emociones para poder dar paso a otras. Si no lo hacemos, es bastante complicado poder abrirnos a nuevas experiencias, a nuevas ideas, activar la creatividad y realmente poder conectar con estas nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, clave práctica número 1, la visión. La visión que tengamos, repito, personal o profesionalmente. La visión lo voy a explicar como un compañero lo explica, que me parece muy visual, y es el efecto GPS, ¿de acuerdo? Una visión de alguna manera me indica a dónde quiero llegar, yo defino a dónde quiero llegar. Claro, en las circunstancias de incertidumbre que estamos viendo hasta nos cuesta definir a dónde quiero llegar y capaz que esta visión tiene que acortarse un poquito más en el tiempo para poder verla más cerca y para poder realmente establecer la hoja de ruta que van a ser los pasos que me van a ir acercando a esta visión. Pensamiento GPS, porque cuando yo defino un destino, en el GPS, voy en el coche, defino un destino, yo me voy a encontrar, y en el 2020 y años próximos nos vamos a encontrar muchos atascos, nos vamos a encontrar con muchas curvas y nos vamos a encontrar con muchos baches, ¿de acuerdo? Pero yo al GPS le digo a dónde quiero llegar. Por lo tanto, todos estos obstáculos que aparecen en el camino, al final no hacen más que darme la información o poner la alerta de que tengo que recalcular la ruta. ¿De acuerdo? Creo que una de las claves que tenemos que tener presentes es que parte de la gestión activa de la incertidumbre es recalcular la ruta continuamente, ¿vale? Sí, cansa. Estamos cansados, estamos agotados, la intensidad es brutal, ¿vale? Por eso el cuidado personal es otra de las claves prácticas que quería compartir con vosotros. Nos cuidamos. Percibe cosas diferentes, por lo cual es muy importante el trabajo en equipo. Me podréis decir, vale, pero es que yo soy emprendedor en solitario, no tengo un equipo de trabajo. Pues nos lo creamos. No es que creamos que de repente, y dadas las circunstancias actuales, está clarísimo que sería muy difícil hacerlo en este momento bueno, ahora amplío equipo. No, pero siempre nos podemos buscar con las compañeras de LASUM, siempre lo decimos, una especie de comité de expertos, o sea, nos buscamos personas cercanas, amigos, familia, que tengan diferentes visiones y que ante un problema, una decisión que tenga que tomar, cualquier tipo de circunstancia que se me dé, vamos a centrarnos en el ámbito profesional, yo puedo acudir a ellos y puedo pues plantear la circunstancia y pedir su opinión. Esta variedad, esta heterogeneidad de opiniones, de visiones, de ideas nos va a alimentar. Y el trabajo en red entre emprendedores, que aquí en VRV Empren justamente es una de las tareas que se hace, ¿no? Este trabajo en red, en comunidad, entre personas que comparten una misma situación, un mismo problema, una misma circunstancia, es vital en este momento para poder, pues de alguna manera alimentar, activar esta inteligencia colectiva y alimentar las opciones, alimentar las visiones y poder de alguna manera ir recalculando sin sentirnos tan solos, ¿no? Porque al final esta gestión emocional no es fácil. Yo estoy compartiendo con vosotros claves prácticas, pero les mentiría si les dijera que estos últimos meses para mí han sido duros, porque al final continuamente estamos en este proceso de entender, de adaptarnos y de actuar. Y evidentemente no es fácil. Entonces, siguiente clave práctica, la comprensión. Lo llamo la comprensión, pero en realidad lo podríamos llamar la observación. Es algo que estos últimos meses lo hemos visto, lo hemos aprendido sobre la marcha. Si siempre un emprendedor, para generar un producto, para generar un servicio, para atender a una necesidad real, tiene que preguntar a sus potenciales clientes, tiene que salir a la calle, tiene que validar su idea, tiene que prototipar
y ver si realmente lo que está pensando en su cabeza en el mundo real realmente tiene un sentido y hay personas interesadas en lo que está generando. Bueno, pues de alguna manera en este momento, cuando todas las necesidades de las personas están dadas vuelta, se están cambiando, están surgiendo, ¿de acuerdo? Es tanto lo que hay por hacer, son tantas las necesidades. De hecho, yo trabajo con colectivos vulnerables en programas de inserción laboral y realmente las situaciones son muy duras, por lo cual es tan urgente poder acompañar a estas personas y dotarlas, empoderarlas de conocimiento, a veces hasta de medidas asistencialistas, ¿vale? Para poder de alguna manera paliar esta situación. Entonces, atender siempre, observar, escuchar muchísimo, el doble de lo que hablamos, y tomarnos muchos cafés con personas que nos puedan de alguna manera ampliar la visión que tenemos para luego poder ir tomando estas micro decisiones, que juntamente es la siguiente clave. Si no sabemos a dónde vamos a llegar, si la visión nos cuesta de alguna manera trazarla, si estamos en un momento de tanta incertidumbre, tomar grandes decisiones no es una buena idea. A veces hay que tomarlas porque las propias circunstancias nos lo obligan, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero de alguna manera intentar pasar a la microacción. El compañero que ofreció, que compartió la charla anterior, Xavier, decía de alguna manera felicitarnos y celebrar cada paso que damos o cada pequeño objetivo que vamos cumpliendo, porque es un momento tan intenso que al final también necesitamos este reconocimiento hacia nosotros mismos e indudablemente hacia el equipo, hacia los colaboradores, incluso hacia los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, pensar en microdecisiones más que en decisiones estructurales, porque como la estructura está cambiando, digamos que estas microdecisiones van generando estructura, ¿de acuerdo? Hay mucha gente trabajando en ideas innovadoras, pero aún el porcentaje es muy pequeño, por lo cual aún no sostienen la estructura se va creando. Evidentemente la invitación es a cada uno desde el lugar que estamos y con lo que podemos aportar, porque todos podemos aportar valor, agregar un granito de arena para que esta parte, digamos, que está surgiendo se haga más grande y podamos avanzar, ¿de acuerdo? Volver a lo de antes no tiene mucho sentido, porque es que el mundo en el que vivíamos tampoco tenía mucho sentido. Desigualdad, consumismo, medio ambiente, ¿no? O sea, construyamos, pero construyamos desde otro sitio. Y tener claro que la estructura hasta ahora imperante sigue estando ahí. O sea, ahí está, ¿vale? Lo que pasa es que ya no puede sostener todo, ¿de acuerdo? Y por eso vemos las decisiones políticas que se van tomando que de alguna manera no logran atajar todo. Son parches que se van poniendo y que se intenta por todos los medios aguantar una estructura que está... Voy detectando, identificando las nuevas necesidades, ahí sí tengo que tener capacidad de acción porque la situación lo requiere y porque nosotros como personas y como empresas y como emprendedores y emprendedoras necesitamos tomar acción, tomar partido porque necesitamos también mantener nuestra propia estructura. Y simplicidad. Estamos hiperinformados, estamos en una realidad tan compleja que cuanto más simples seamos al explicar, al comunicar,
al generar una propuesta, eso es valor añadido. Hoy en día la simplicidad se agradece mucho, muchísimo. Vivimos tiempos complejos, generemos soluciones que sean simples, lo que no quiere decir de baja calidad, sino que las expresemos de forma simple, ¿de acuerdo? Y por último, última clave práctica es, si estamos hablando de que las estructuras están cambiando y que contexto de incertidumbre hace que tengamos que tomar estas microdecisiones, que tengamos que movernos rápido, que tengamos que entender las nuevas necesidades y actuar. Aquí viene la parte buena, ¿no?, de empresas pequeñas, emprendimientos pequeños, proyectos, negocios pequeños, versus las grandes corporaciones, multinacionales y empresas grandes. Cuando las estructuras cambian, cuanto más pequeños seamos, la estructura que tenemos es más liviana y por lo tanto nos es más fácil poder cambiarla. Tomar pequeñas decisiones en una estructura pequeña es fácil, tomar pequeñas decisiones en estructuras grandes es muy difícil, y además por todas las relaciones de poder, jerarquías, etcétera, que sabemos que existen, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación es a vernos también en este sentido como un valor añadido, de que podemos generar proyectos, podemos generar propuestas que realmente atiendan a las necesidades y que podamos adaptarnos a las circunstancias, aportando verdadero valor y acompañando sobre todo a las necesidades de las personas, ¿de acuerdo? En este sentido, decirles, y ya con esto acabamos, simplemente que durante el confinamiento surgieron infinidad de propuestas, infinidad de iniciativas que despertaron la solidaridad o que nos enseñaron la solidaridad, la alegría, el humor, evidentemente con todo lo triste de la situación que estábamos viviendo, pero se despertó algo y creo que en parte la responsabilidad que tenemos todos y todas es no dejar que se pierdan estas iniciativas, sostenerlas, darles espacio, ¿no? Porque las iniciativas que fueron surgiendo como, comidas que se daban para las personas miedo ante lo desconocido, el peligro o la incertidumbre, la primera de las estrategias que podríamos emplear es la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino enfocarnos en lo que podemos llegar a ganar. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues hasta aquí. Me encantaría escucharos. No sé si Jackie tiene por ahí alguna pregunta, si queréis compartir alguna reflexión. Por aquí estoy. Y espero que haya sido de utilidad, evidentemente. O si queréis compartir alguna experiencia o alguna situación en la que estéis en este momento y que podamos de alguna manera aportar, que pueda sumar a vosotros y a vosotras. Es que no veo, si hubieron preguntas antes, no las veo, a ver. No. Ok. A ver si alguno o alguna se anima. Ah, vale, me dice que no hay preguntas. ¿Alguien quiere compartir, quiere preguntar, quiere consultar? Ah, vale, perfecto. Me dicen que no hay preguntas hasta ahora, pero que las pueden compartir si quieren ahora. Tenemos 10 minutitos más, 10-15 minutitos más. Vale, me dicen también que pueden usar las cajitas de preguntas, por si queréis hacer preguntas. Veis que en la parte de abajo tenéis la opción de preguntas, entonces podéis pulsar ahí y ahí podéis
podéis preguntar. Bueno, mientras tanto, de todas maneras, miren, tenía por aquí, a ver un momento. Vale, como todavía no, si queréis alguna pregunta, aquí estoy, ¿vale? Vale. Vale, me están preguntando cómo manejar el estrés en la incertidumbre. Aquí la gestión es emocional y personal, ¿no? Evidentemente. Mira, de alguna manera yo visualizo la situación actual como las personas en el centro, siempre, las personas o las empresas o los emprendedores, emprendedoras, ¿vale? En el rol que queramos, estamos las personas. Luego imagínense un círculo, ¿no? En el centro están las personas. Luego tenemos un círculo que rodea a las personas, que tiene que ver con las circunstancias personales de cada uno o las circunstancias de cada empresa. Luego tenemos otro círculo que envuelve a las personas y a las circunstancias, que tiene que ver con las emociones, ¿vale? Luego tenemos el surgimiento, que sería un nuevo círculo, que tiene que ver con las nuevas necesidades que surgen, nuevos valores, nuevas necesidades, que las nuevas circunstancias, digamos, y las nuevas emociones generan. Y luego, envolviendo todo esto, están las estructuras que comienzan a generarse y que comienzan de alguna manera a sostener todo esto que nos pasa a las personas, a las empresas, partiendo de las circunstancias y las emociones. En relación al estrés, evidentemente está en el círculo de las emociones y tiene que ver con la aceptación de la incertidumbre. Si nosotros estamos en la queja, estamos esperando volver a lo de antes, estamos negando lo que está ocurriendo, y ahí está nuestra atención, ahí está nuestro foco, como decía Xavier la semana pasada. Si nuestro foco está en lo que no queremos, si nuestro foco está en esta angustia, este miedo que nos genera esta situación, de una manera fisiológicamente nuestro cuerpo dispare mecanismos de estrés. ¿Por qué? Porque se siente amenazado. Es el peligro de no sé qué va a ocurrir. Es lo mismo que antes el tigre, ¿no? Venía el tigre. Perdonen que me sonó el teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo gestionamos el estrés? Siendo conscientes de él, no mirando para otro sitio, sino atendiéndolo, sintiéndolo y dejándolo ir. Es la única manera que tenemos. No podemos evitar pasar por un proceso de ansiedad si no lo reconocemos primero y entendemos que cumple una función. Luego atender digamos, a la base. ¿Qué es lo que me genera peligro? Y a partir de aquí, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? A ver si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario. Si no, lo dejamos por aquí. Un par de minutitos, si alguien quiere compartir algún concepto. Bueno, de todas maneras, antes de finalizar, decirles que en el mes de noviembre tenemos la siguiente charla, ¿vale? Que, miren, tengo por aquí, que les quiero compartir, es Juanma Varo, y la próxima charla, la próxima píldora formativa será el 24, un momento, que quiero decirlo bien, exacto, el 24 de noviembre a las 19 horas, también por Instagram Live de la URV Empren, ¿de acuerdo? Y nos va a hablar de qué es y por qué necesitas Growth Hacking, ¿de acuerdo? Así que están todos y todas súper invitados e invitadas a la próxima píldora. Y bueno, que estaremos, yo también estaré compartiendo, porque la verdad que la iniciativa al final aporta mucho valor y nos invita a reflexionar y a tomar partida y acción personal y desde nuestros proyectos. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas, un gusto. Me podéis encontrar en las redes con mi nombre, Ana Laura Rizzo,
en LinkedIn, en Instagram. Por allí voy compartiendo, bueno, pues un poco las experiencias que vamos viviendo, que repito, son muy intensas en este momento, y creo que este trabajo en red y de colaboración es clave para afrontarlo y para generar valor. Pues muchísimas gracias a todos y todas, espero que tengan una buena semana y gracias por compartir este ratito todos juntos. Y muchísimas gracias al equipo de URV Empren por la invitación y por el soporte.